Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta es un video en modo playa, como observarán, y entre playa y playa, cuando el sol no permite una exposición por estas novedades de las radiaciones y todo eso, bueno, distraigo a mi mente con un nuevo video, ¿sí? Yo estoy haciendo videos con clases de matemática, algunas a pedido, otras según lo que mi criterio dice que corresponde hablar. Y si es la primera vez que ingresas a un video mío, te cuento que mi nombre es Adriana. Si eres exalumno de la escuela de Delviso, donde yo me he desempeñado, seguramente me recuerdas como Delpa. ¿M? Y a través del grande de YouTube, al que te invito a ingresar y que pongas mi canal, que como vieron lo di en llamar @mateclases de Adri, para encontrar este canal que he creado con motivo de presentarles clases de matemática para lo que necesiten, ¿sí? En algunos casos me han pedido determinados temas y en otros los he planteado yo porque me gustaron esos temas para que el que lo necesita lo utilice. Así que si no lo has hecho aún, te invito formalmente a que te suscribas a mi canal, me dejes un like si te gusta lo que estoy presentando, lo compartas. A veces no necesitamos, yo sé que hay muchos suscriptores en mi canal que de repente se han suscrito porque me conocen y porque, bueno, eh, 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 es una acción de cariño, digamos, ¿sí? Pero que no necesitan ver una clase de matemática. Por ejemplo, mi hijo no necesita ver una clase de matemática, pero está suscrito a mi canal y cada tanto mira para ver qué estoy diciendo. Y me corrige, me corrige, me dice, es muy largo, la letra no me gusta, me corrige. Lo que pasa es que cuando el video ya está subido, me da un poco de fiaca volver a hacerlo, porque a veces los videos son muy largos. Este en particular va a ser muy largo. Pero como le digo siempre, no se hagan un problema, no se hagan ningún problema. ¿Por qué? Porque no es necesario que vean todo el video completo. Si ustedes necesitan algo, en YouTube tienen la opción de adelantar, atrasar, tomar una parte. O sea, es largo porque a mí me parece bien, podemos disentir. A mí me parece bien que el tema esté todo en un solo video. ¿Por qué? Porque me ha pasado buscar temas y hablan de una parte de ese tema, después tengo que empezar a buscar la parte 2. En cambio, así, el que estudia esto que voy a presentar hoy, lo tiene todo junto. Si después no necesita todo o no lo necesita ver porque solamente necesita recordar o reforzar una parte, bueno, va a esa parte. Pero por lo menos lo tiene todo en el mismo lugar. Es mi criterio. Bueno, decía, lo puedes compartir, a lo mejor no lo necesitas, pero si sabes de alguien que lo está necesitando, bueno, para eso está, ¿sí? Para ayudar a quien lo necesita. Y sobre todo te pido que me dejes algún comentario. Un comentario alentador, si es que me lo merezco, pero también que me plantees tus dudas, porque a veces, no sé, te está preocupando un determinado tema y todavía no lo abordé. Y no lo abordé porque este es el video número 44. Pero van a ver que no coincide con nada, porque YouTube dice que va a decir que es mi video número 40. ¿Mm? Y cuando ustedes ingresan van a ver que hay está el video 7, el video 23, el video 108. ¿Por qué? Porque yo hice una cronología interna, una secuencia de temas eh, para desarrollar. Pero a medida que me van pidiendo otro tema, bueno, aparece otro tema que no estaba en el camino y bueno, o sea que es un orden mío. Ustedes no se preocupen por el orden. Entonces, si hay un tema que les preocupa, que los tiene mal, me avisan en los comentarios y yo les voy preparando. Lamento comunicarles que nunca es de un día para otro, porque esto es una tarea que me lleva su tiempo. Así que si necesitan un tema y todavía no lo tengo hecho, por ahí no va a venir inmediatamente. A veces suele ser rápido, pero ahora con los calorones que están viniendo, les cuento que no estoy mucho tiempo sentado frente a la máquina. Bueno, en esos comentarios me dejas tus preocupaciones como lo hizo Matías, para el cual estoy preparando esta secuencia de funciones. En este caso particular voy a trabajar con
la denominada función racional. Así que para Matías y todos los que necesiten ver funciones racionales, vamos por ella. Como les decía recién, estoy haciendo una secuencia de funciones, así que ustedes van a encontrar en mi canal otros videos que se refieren a funciones. ¿Por qué? Porque dentro de funciones vamos a encontrar las denominadas funciones algebraicas, ¿sí? Entre las cuales encontramos las polinómicas. Yo acá te dejo un link para que vayas al video de función polinómica específicamente. Y las funciones racionales. Dentro de las polinómicas también tenemos casos particulares. Yo también les presenté la función lineal y la función cuadrática, ¿sí? Lo van a encontrar también en mi canal. Ahora estoy en funciones racionales y me falta por desarrollar las trascendentes. Dentro de las trascendentes encontramos las funciones trigonométricas, la función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? Vendrán en videos posteriores. Hoy nuestro tema es la función racional. Muy bien. Antes de definirte lo que es una función racional, quiero hablar de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando decimos una expresión racional. O sea, ¿qué es una expresión racional en matemática? Entonces acá va a haber que hacer un poquito de memoria acerca de ¿qué pasaba cuando en los campos numéricos enunciamos que un número racional, como que había números racionales? ¿Qué eran esos números racionales? ¿Qué decíamos que eran esos números racionales? Bueno, vimos que presentaban la siguiente forma. Hay una fracción, ¿se acuerdan de ese término? Donde la parte superior, es muy tentador decir el de arriba, y el de arriba puede tener una connotación religiosa, porque en realidad lo que tenemos que decir es el numerador. Y el de abajo, también se tientan uno a decir arriba tanto, abajo tanto. Lo que tenemos que decir es numerador, el A, denominador, el B. ¿Sí? Bueno, esto era lo que se llamaba una fracción. Las fracciones componen el conjunto de los números racionales. Se llamaban números racionales aquellos que se podían escribir en forma de fracción. Pero tenían que tener particularidades. A era un número perteneciente a los enteros. B también, o sea, tanto A y B eran números enteros, no podían ser otra cosa, ¿sí? Y además, y muy importante, la B tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grave que es que cuando la B es igual a 0, estoy dividiendo por 0 y en matemática todos sabemos que la división por 0 no existe. Así que esto es algo que les va a aparecer a cada rato cuando hay fracciones. Que la B tiene que ser distinta de 0. La B tiene que ser distinta de 0. La parte de abajo, mal dicho abajo, el denominador, tiene que ser distinto de 0. Bueno, esto era lo que definíamos en el campo de los números racionales. Ahora, si yo estoy hablando de expresiones racionales, me estoy refiriendo a fracciones de este tipo donde el numerador y el denominador son polinomios. Cuando ocurre eso, estoy en presencia de lo que se llama una expresión racional. Fíjense, acá tenemos P de X sobre Q de X, donde P de X, que es el numerador, y Q de X, que es el denominador, son polinomios. Vamos a pintarlo para que quede bonito. ¿Sí? Entonces, si esa fracción está compuesta por polinomios, estoy en presencia de lo que se llama una expresión racional. No es un número racional, es una expresión. Porque es una expresión polinómica, pero ahora en formato racional. Es decir, en formato de fracción. ¿Sí? Los polinomios son conocidos también con el nombre de expresiones polinómicas. Expresiones polinómicas. Bueno, cuando yo digo expresión polinómica, estoy hablando de aquellas que son enteras. Cuando están en formato de fracción, esas expresiones polinómicas, estoy en presencia de una expresión racional. Obviamente, acá hay que aclarar que
P de X y Q de X son polinomios de una sola variable, no vamos a entrar en el tema de dos variables por ahora, y que Q de X tiene que ser distinto de 0. Igual que pasó acá con el denominador, distinto de 0, acá el polinomio que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, 4 sobre 3x. Esto es una expresión racional. Ustedes me dicen, pero arriba no hay un polinomio. Sí, es un polinomio de grado 0. Mientras haya una expresión racional y esa expresión racional esté en el denominador, estoy en presencia de una expresión racional. ¿Por qué digo esto? Porque si esto hubiese sido al revés, yo podría hablar de 3/4 x y estaría en una expresión polinómica común, entera. O sea, tengo que tener un polinomio por lo menos abajo, por lo menos en el denominador. Bien, esta otra expresión también es una expresión racional, porque acá no hay ningún problema. Tengo un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Si bien aparece un número irracional, aparece como número. Y los números, los coeficientes de los polinomios que intervienen pueden ser cualquier cosa. Eso no podía suceder acá. Si yo acá tenía raíz de 2 sobre 3, ya no estaba en una fracción. Estaba en una cosa distinta. No vamos a entrar en detalle. Lo que sí no debería ocurrir es una cosa como esta, que la raíz la contenga la variable del polinomio que está en juego. Esto no es una expresión racional, es una expresión irracional, porque la variable tiene una raíz indicada. Bueno, o sea, yo tengo que tener un polinomio, por lo menos en el denominador, y no estar afectado por raíces, sus variables, ¿no? Esa sería la condición para hacer una expresión racional. Dicho todo esto, estamos en condiciones de hablar acerca de qué es una función racional. Bien, entonces vamos a definir a una función racional de una variable, como estamos, a las funciones cuya forma es una expresión racional. Es decir, esto, f de x tengo una fracción formada por polinomio arriba, polinomio abajo. Por lo menos tiene que tener polinomio en el denominador. Es decir, tiene que ser una expresión racional. Esta sería la definición más, ¿cómo se podría decir? Más simple. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que vimos antes, ¿no? Esto es una función racional. O esta otra. Y de ella lo que vamos a hacer es nos vamos a dedicar a hacer su análisis, el estudio de esta función, como lo hicimos en las otras funciones, para luego poder llegar a una gráfica, ¿sí? Acá la gráfica ya no es tan estandarizada como lo fue la cuadrática o la lineal, sino que va a tener sus cositas. Cuando estudiábamos esas funciones, nosotros lo que estudiábamos era el dominio, el rango o conjunto imagen, las asíntotas, si era creciente, decreciente. Bueno, como seguramente en este momento de tu historia académica no has visto nunca función racional, vamos a ir un poco más despacio que con las otras. Vamos a ir empezando por el dominio de la función racional. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de funciones definimos que el dominio era el conjunto de donde yo sacaba los números para poder resolver. Y esos números tenían que ser tales que no produjeran ningún problema. Es decir, que al reemplazar por ese valor, yo podía hacer la cuenta y no se producía ninguna falla, ninguna indeterminación, se dice. Hasta ahora, las funciones polinómicas, cuando hice el trabajo con las funciones polinómicas, yo decía que el dominio eran todos los reales. ¿Por qué? Porque no importaba el número que usara, siempre obtenía un resultado. Bueno, esto acá no va a pasar de esa manera. ¿Por qué? Porque el dominio de la función se trata del conjunto más amplio de números reales. Hay una bibliografía que lo presenta así, como el conjunto más amplio de números reales que no anulen el denominador. Vamos a pintarlo. ¿Por qué
porque el denominador no puede ser 0. Lo venimos diciendo desde que empezamos con la función racional. Entonces yo puedo tener cualquier número menos aquellos que reemplazados aquí debajo dan de resultado 0. Entonces, vayamos a un ejemplo. Vamos a tomar el primero que mencioné acá. Voy a hacer acá un apartado para mis cálculos auxiliares. Lo primero que yo tengo que pensar cuando estoy calculando el dominio de la función es cuáles son los números que me causan problema. En este tipo de función, los números que me causan problema son los que hacen que esta expresión de aquí abajo sea igual a 0. Entonces eso es lo que hago. Saco esta parte de mi ejercicio y digo, ¿cuándo esto es igual a 0? Y acá se me va a presentar una ecuación simple a resolver. Ustedes tienen infinidad de caminos. Pueden aplicar despeje de ecuación, despeje de incógnitas, pueden aplicar casos de factoreo, pueden aplicar fórmulas específicas si las hay, ¿sí? Yo voy a utilizar una que es a través de las raíces. Yo voy a determinar las raíces de mi función, que en este caso es esta expresión de acá, y las raíces van a ser los valores que no puedo considerar en mi dominio. No puedo considerar en mi dominio. Es decir, estoy viendo qué números voy a descartar, porque es más fácil descartar aquellos que indeterminan la función a buscar todos los que sí dan por resultado. Entonces, para utilizar el método de las raíces, lo que hago es factorear esto, que en este caso me queda 2 por 2 menos x. Esto es una función lineal de grado 1, por lo tanto va a tener una sola raíz. Este es un dato que te estoy dando que lo tienes que tener ahí en mente, porque es importante. Bueno, en el caso de factoreo me quedó 2 por un paréntesis. Para que un producto sea igual a 0, lo que debe ocurrir es que una parte es igual a 0 o la otra es igual a 0, ¿sí? No las dos al mismo tiempo. Bueno, acá el 2 es 2 y va a morir siendo 2, así que ningún problema. El problema lo tengo acá en el paréntesis. ¿Por qué? Porque acá es obvio que lo que no puede valer la x es 2. ¿Por qué no puede valer 2? Porque 2 menos 2 se hace 0 y 0 por el resto es 0. Es decir, la raíz de esta expresión es que x es igual a 2. Este es el valor que yo debo descartar. Acá mi función puedo aplicarle cualquier número de los números reales menos ¿quién? Menos el 2. El 2 me está causando un problema. ¿Qué problema? Que cuando lo reemplazo en el denominador da 0 y si da 0 no tengo resultado. Bien, entonces, ¿cómo escribimos esto? Porque antes yo ponía el dominio de la función igual reales. Bueno, ahora no. Ahora son todos los reales menos este. Bueno, de esa manera se escribe. El dominio de la función son todos los reales menos y abro unas llaves. Y ahí en esa llave pongo el 2. ¿Por qué lo expreso acá? Porque esto que estoy escribiendo es un conjunto. ¿Sí? La teoría de conjuntos me presenta varios formatos para enunciar los conjuntos. Una es el formato por extensión, donde nombro elemento por elemento, elemento por elemento. Otra es como conjunto conocido, los reales, los enteros, etc. Como acá, en vez de nombrar uno por uno, es más fácil decir todos los reales y descartar uno de ellos, puedo utilizar este formato. Pero como el que tengo que descartar es un elemento, no es un conjunto, yo no puedo poner una resta entre conjunto y elemento. Tengo que poner la resta entre conjunto y conjunto. Y la forma de nombrar el conjunto es así, con su nombre, si es que lo tiene, o entre llaves enumerando los valores que lo componen, que en este caso es el 2, porque es único. Y si tuviera más de un número, se ponen todos los números que descarto y los separo por punto y coma. Ese es el formato de escritura de conjuntos en la forma de extensión, cuando nombro los elementos uno por uno. Esa forma es posible siempre y cuando la cantidad de elementos que tenga se pueda mencionar una por una. O sea, en el caso de los números reales yo no puedo usar un formato por extensión.
¿Por qué? Porque hay infinitos números reales. No termino nunca de escribirlos. Bueno, esto es teoría de conjuntistas. Yo estoy preparando un video de conjuntos a pedido de Gaby. Lo que pasa es que es más urgente lo de Matías. Entonces va a salir. No se los propongo ahora que lo visiten porque todavía no está en mi canal, ¿sí? Pero en breve va a estar la teoría de conjuntos. Bueno, otra forma de escribirlo es un formato que en conjunto se denomina por comprensión. Por comprensión lo que sirve para cuando yo no puedo nombrar a todos los elementos, como en el tema de los números reales, y se llama por comprensión porque voy a utilizar una expresión que comprime o que junta todos los elementos con una propiedad o ley o condición, ¿sí? Está cipiado, dirían los alumnos modernos. Bueno, y la forma en que se escribe es, primero tengo que caracterizar a los números, voy a decir que son todos los números X pertenecientes a los reales. Esta E, ahí en ese video de conjuntos, hablo de la notación, ¿sí? La matemática tiene un lenguaje particular, que es el lenguaje simbólico. Entonces, cada símbolo significa algo. Esta E, así como redondeadita, en matemáticas se lee pertenece. Entonces, son todos los X que pertenecen al conjunto de los números reales. Miren todo lo que estoy leyendo de estas tres cositas. Acá tengo todos los números X pertenecientes a los reales. Tal que esta barra, en este sentido, en matemáticas se lee tal que. Entonces estamos diciendo, el dominio de la función son todos los X pertenecientes a los reales, tales que, y acá se pone la condición. Cuando ustedes definen un conjunto por comprensión, como lo estoy haciendo ahora, esto casi siempre es igual. Lo que puede variar es esto, porque me dicen son todos los X pertenecientes a los reales, o me pueden decir son todos los X pertenecientes a los naturales, o son todos los X pertenecientes a los enteros. O sea, esto puede variar según el conjunto que se está considerando, ¿sí? Pero acá esto seguro que es distinto, porque es la condición que define al conjunto que estoy mencionando. Y acá yo tengo que nombrar a quiénes. Dijimos, a todos los números reales menos el 2. Menos el 2. Hay que descartar el 2. Entonces lo que pongo es muy simple. Tal es que la X no puede ser 2. X distinto de 2. Bien, lo leo de nuevo. El dominio de la función son todos los números X pertenecientes al conjunto de los números reales, tales que esa X es distinto de 2. ¿Qué me está diciendo? Que son cualquier número real, pero no el 2. La otra forma de mencionarlo es por intervalos. Y acá es muy probable que si sos alumno del secundario no estés usando intervalos. Pero si sos alumno universitario, sí. Y los intervalos vieron que eran conjuntos de puntos. En este caso, como yo tengo que descartar el 2, yo tendría que nombrar todos los que vienen de menos infinito hasta el 2, descartar el 2 y del 2 hasta el infinito. Eso se hace uniendo, ¿sí?, dos partes. Una, la anterior, es de menos infinito hasta 2, separados por punto y coma, y el otro intervalo es de 2 hasta infinito. En la teoría de intervalos, lo que se dice es que los intervalos se mencionan con el valor inicial y el valor final de ese intervalo, separados por punto y coma, y pueden llevar paréntesis o corchetes. Los paréntesis indicaban que es hasta 2, el 2 no inclusive, y si ponía corchete era hasta 2, como había corchetes, con el 2 inclusive. Como yo debo descartar el 2, tengo que poner paréntesis. En los infinitos siempre se usa paréntesis porque como el infinito no es un número definido, es infinito justamente, no se puede determinar cuánto vale, por lo tanto siempre lleva paréntesis. Esto en realidad lo dije así medio rápido, no sé si ya viste intervalos, si no viste intervalos, bueno, puedes pasarlo por el lado. Bueno, estas son las tres formas en que yo tengo de definir un dominio. ¿Cuál van a usar?
la que te haya indicado tu profesor. ¿Sí? Yo les mencioné las 3, no tienen que escribir las 3, con una alcanza. ¿Cuál van a escribir? La que les haya dicho su profesor. Por eso mencioné las 3 que hay. Entonces, dicho esto, ya sabemos cómo mencionar el dominio de una función racional. Veamos un ejemplo ahora ya con conocimiento, ¿no? Voy a trazar una liñita para separar estos dos ejercicios. Bien. Entonces, dada una función racional, digo, acá van a entrar todos los números reales menos aquellos que hacen 0 al denominador. Entonces, tomo el denominador y averiguo cuándo es igual a 0. Yo les contaba que estoy usando el método de calcular las raíces. Para eso lo que hago es factorear esta expresión, saco factor común, me queda x cuadrado menos 9, y en esto, que aparece como una diferencia de cuadrados, lo descompongo como x menos 3 por x más 3. Yo acá estoy usando los casos de factoreo. Yo te sugiero que si no los sabes, bueno, te detengas a estudiarlo. No estoy explicando el caso de factoreo porque si no esto hubiese sido eterno. Bien, este método, que es el de las raíces de los polinomios, me permite saber automáticamente quiénes son los valores que tengo que descartar. ¿Por qué? Porque al tener un producto de varios factores que da 0, esas expresiones no pueden ser 0 unas por una. Es decir, no puede valer 0, porque si reemplazo por 0, 0 por toda la cantidad, 0, primer raíz. No puede valer 3, porque 3 menos 3 es 0, y 0 por toda la cantidad es 0, segunda raíz. Y no puede valer menos 3, porque menos 3 más 3 es 0, y 0 por toda la cantidad es raíz. Es decir, para mí el método de las raíces es muy cómodo, porque yo simplemente miro en cada parte cuál es el valor que anula. Cuando la x está solita, bueno, de ahí sale que x es 0, no hay otra alternativa. Pero acá son los opuestos. X menos 3 uso 3 positivo, x más 3 uso 3 negativo. ¿Ven? Es muy fácil. Y se acuerdan lo que les dije, esta es de grado 1, tiene una solución, esta es de grado 3, tiene 3 soluciones. Y ustedes me dirán, y si fuera de grado 5, tiene 5 soluciones. Y si fuera de grado 12, tiene 12 soluciones. Cada función tiene tantas raíces como el grado de su expresión, el grado polinómico. Bueno, muy bien. Vayamos a la parte que nos corresponde, que es expresar el dominio. Entonces, el primer formato son todos los reales menos estos 3 números. ¿Cómo los escribo? Así, el 0, el 3 y el menos 3 separados por punto y coma. Muy simple. O bien digo, son todos los x pertenecientes a los reales, tal que la x no puede ser 0 y la x no puede ser 3 y la x no puede ser menos 3. Este es otro símbolo del lenguaje simbólico. Este iconito, la B corta al revés, dirían algunos, significa y. De esto sí tengo algo preparado, que es un capítulo de lógica que preparé para Gaby, ¿sí? Al que te invito a visitar. No te puse flechita acá, pero acá te va a aparecer el capítulo de lógica, para que revises. Bueno, muy bien. Entonces, el último formato, que es por intervalos, se me adelantó, yo tengo que ir nombrando intervalos que no contengan estos valores. Y acá es necesario el orden. Hasta ahora vieron que el orden es cualquier cosa, es como me aparecieron acá, 0, 3, menos 3. Pero en realidad estos números ordenados va primero el negativo, menos 3, 0, 3. Ese es el orden de la recta numérica. Ese es el orden que yo voy a usar, ¿sí? Para no cometer error. Digo, es el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, unión desde menos 3 hasta 0, unión de 0 hasta 3, unión de 3 en adelante. Fíjense que acá, que el menos 3 y el menos 3 estén con paréntesis, significa que lo he descartado. Acá el 0 y el 0 entre paréntesis también lo he descartado, y el 3 lo propio. Primero va la expresión con menos 3, después el menos 3 va al 0, y después el 0 va al 3.
¿sí? Tengo que pensar en la recta numérica para intervalos. Como les dije en el ejemplo anterior, ustedes representarán la forma que les haya indicado su profesor. Bien. Veamos otros ejemplos, como para que quede clarito. Supónganse que me dan esto, ¿sí? Entonces, si yo aplico el método que estoy usando, que es el de calcular raíces, en esta expresión, esto factoriado, yo lo hice aparte para no perder tiempo, se los traigo acá. Es de grado 3, me quedaron 3 raíces. De donde acá me sale que la x no puede ser un tercio, porque un tercio por 3 me da 1 y 1 menos 1 es 0, primera raíz. La x no puede valer 2, porque 2 menos 2 es 0. Y la x no puede valer menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mi dominio? El dominio de la función son todos los reales menos estos tres valores. Un tercio, 2 y menos 2, separados por punto y coma. O bien digo que la x pertenece a los números reales, tales que la x tiene que ser distinta de un tercio, y la x tiene que ser distinta de 2, y la x tiene que ser distinta de menos 2. O bien, ¿cómo sería el orden? Y primero va menos 2, que es negativo, primero van los negativos, después va un tercio, después va 2. Entonces voy a decir, de menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta un tercio, de un tercio hasta 2, y de 2 hasta infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, yo creo que después de todos estos ejemplos comprendiste cómo enuncio el dominio. Y ya te digo, haces foco en el formato que te ha pedido tu profesor. Ahora bien, en lo sucesivo, en el trabajo con funciones, a veces funciones como esta son engorrosas para el trabajo. Entonces, uno puede aplicar los conceptos de polinomio para simplificar esta expresión. Antes de hacer eso, yo debo establecer cuál es el dominio. ¿Por qué? Porque fíjense, esta expresión yo la puedo factoriar en el numerador y el denominador y me queda esto. Arriba es una diferencia de cuadrados, que es x menos 2 por x más 2. Y abajo, como lo hice acá, me quedó así. De tal manera que si observan bien, x menos 2 con x menos 2 se puede simplificar. Y x más 2 con x más 2 se puede simplificar. Entonces, me quedó una expresión equivalente a la dada, mucho más simple. ¿Sí? Pero ojo, yo voy a decir que esto y esto son equivalentes, pero el dominio no puede variar. El dominio sigue siendo esto. No están más el 2 y el menos 2, pero no lo puedo considerar porque la función original incluía esos valores. Entonces, para el trabajo con las funciones, yo puedo simplificar la expresión y llegar a una expresión equivalente a la dada mucho más simple, pero no antes de establecer cuál es el dominio. ¿Sí? Primero tengo que establecer qué valores no puedo considerar. Si no lo hago, el ejercicio va a estar mal, porque vas a estar trabajando con esta función que en realidad no es la original era esta. Esta es una equivalente. Acá separo. Veamos. Yo tengo esto, ¿no? X cuadrado menos 4 sobre X cuadrado más 9. Esto es otra cosa, ¿no? No voy a hablar más de lo mismo. ¿Qué quiero decirles? Hasta ahora el dominio era el conjunto más amplio de los números reales, donde yo descartaba aquellos números que causaban un problema. Pero podría ocurrir algo como me va a pasar acá. En este denominador yo tengo x cuadrado más 9 igual a 0. No es un caso de factoreo, entonces aplico despeje. Me queda que x cuadrado es igual a menos 9, y si pasara al cuadrado me queda raíz del número menos 9. Perdón. Tuve que hacer pausa porque me estaba ahogando. Ya estoy bien. Bueno, si paso el cuadrado a raíz, ¿sí? Van a ver que esto no tiene solución en el campo de los números reales, porque me da raíz cuadrada de un número negativo, que es un número complejo. Entonces no hay ningún número que dé 0.
No hay ningún número que me cause problemas a mi dominio. ¿Qué voy a decir entonces? Que el dominio de la función son todos los reales. Acá yo podría decir que el dominio de la función son todos los x que pertenecen a los reales. No tiene sentido. Esto y esto es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, no sé cómo te lo pide tu profesor. Y acá, en forma de intervalo, ¿qué diría? De menos infinito a infinito. Tampoco tiene sentido. Pero bueno, como te lo haya pedido tu profesor, lo indicas. Así que bueno, espero que esté claro cómo tengo que establecer el dominio y ten presente que lo primero que se hace es establecer cuál es ese conjunto más amplio de números que satisfacen. Si quieres, antes de continuar, podemos hacer un momento de pausa donde afiancemos los contenidos, ¿sí? Como siempre digo, si estás suscrito a mi canal, tienes la opción de pedir una clase de consulta, ¿sí? Hay un link para que veas cómo se hace. En este ejercicio que te doy para practicar, vas a determinar el dominio de las siguientes funciones, solamente el dominio. Se supone que hiciste una pausa, que resolviste, o si no resolviste, que te levantaste y fuiste a tomar algo porque hace mucho calor. Acá en Buenos Aires estamos con mucho calor. Pero bueno, una vez terminado, hay que continuar. Acá nos está esperando Albert para seguir. Bueno, muy bien. Hasta ahora lo que vimos de la función racional es cómo está definida, la forma que tiene y cómo está formado su dominio. Vamos a pasar al conjunto imagen, conocido en alguna bibliografía como el rango, ¿sí? El rango o el conjunto imagen son los elementos que resultan de una función racional. Es decir, en el dominio son los que puedo usar para calcularla. Pero una vez que la calculé, ¿qué resultados me da? Normalmente decimos que se trata del conjunto de valores de la variable y. ¿Sí? Acá se escribe f de x igual a esto o y igual a esto. No te rías, los que estudiamos matemáticas hace mucho tiempo, a la y no la podemos nombrar y, le decimos y. Eso viene del trabajo con los números complejos. Cuando yo despejaba, si tenía y e i latina, era muy difícil decir 2x más 3y, ¿sí? Entonces se la nombra con su sonido, que es la y. Cuando uno dice yo voy para allá, para allá, bueno, ahí es la L, ¿no? Mal nombrada. Pero yo, uno, o sea, la fonética que me dice que la Y se pronuncia Y. Bueno, nada, esto era alusivo. Bueno, resaltemos. Entonces, son todos los valores de la variable y que satisfacen. Es decir, una vez calculada la función, ¿qué resultados me da? Me podría dar todos los números reales o no, me podría dar solo algún tipo de número de los que forman parte de los números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Acá lo que ocurre es que el dominio de la función la igualo a 0 y tengo que descartar el 2, ¿sí? Entonces diré que el dominio de mi función son todos los reales menos el 2. Si lo quieren en formato por comprensión, x distinto de 2 o de menos infinito hasta 2 y 2 hasta infinito. Esto es lo que aprendimos a hacer con el dominio. Ahora voy a calcular el conjunto imagen. Me adelanté. Ahora voy a calcular el conjunto imagen. El conjunto imagen son todos los valores que resultan de aplicar todos los números menos el 2. Entonces lo que ustedes deben hacer es, toman esta función, ya no le pongo función, sino que pongo y igual 1 menos x menos 2, y lo que hacen es despejar la x. Es decir, averiguar cuánto debe valer la x para que esto tenga resultado. Entonces, si lo que yo tengo que averiguar es la x que está aquí en este denominador, lo primero que debo hacer es pasarla al otro miembro para que vamos a utilizar lenguaje corriente. La variable suba, porque es más, no se puede despejar una variable que está en el denominador. Tiene que estar en el numerador. Por lo tanto, ¿qué hago? Paso esta expresión multiplicando y el y que está multiplicando lo paso dividiendo.
Es como que cambio, este sube y este baja. Me quedaría así, x menos 2 igual a 1 sobre y. Por supuesto que para despejar la x hace falta que se vaya al 2, que como está restando, pasa sumando, y resuelvo esta expresión. Me queda 1 más 2y sobre y. Hice suma de fracciones. Bueno, acá lo que se nota es que la y va a tomar distintos valores, pero ojo, lo que no puede ocurrir es que acá la y sea un valor tal que haga 0. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo problema de siempre. En las fracciones, en las divisiones, el denominador no puede ser 0. Entonces, mi resultado va a ser cualquiera siempre y cuando esto no sea 0. Es decir, lo que hago es tomar el denominador, igualarlo a 0 y ver qué números descarto. Así como hacía como el dominio, lo voy a hacer con la expresión despejada a la x. Es decir, voy a descartar este valor. Entonces voy a decir que el conjunto imagen son todos los reales menos este numerito que encontré acá. O, si lo quieren por extensión, son todos los y pertenecientes a los reales, tales que la y no puede ser 0. O, de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito. O sea, lo mismo que hice con el dominio, pero habiendo despejado la x. Bien, esa es la imagen, esa es la forma de expresar la imagen de la función racional. Recuerden, no sé cómo te lo dijo tu profesor, si como imagen o como rango. Vendría a ser lo mismo. Codominio no. Ojo, presten atención a eso. Imagen, conjunto imagen. Bien, entonces ya tenemos definida la función, visto cómo calcular el dominio, cómo calcular el conjunto imagen. Ahora vamos a ir buscando otros elementos. Para graficar una función racional, yo necesito conocer elementos de su composición. ¿Por qué? Porque en realidad graficar la función racional no es tan simple. Entonces tengo que ir acotándola para ver cómo se manifiesta en todo el recorrido de la variable x. Uno de esos datos son los valores que cortan a los ejes. En el desarrollo de funciones anteriores yo les hablé de raíces, ordenada al origen, y la otra vez, investigando, encontré que hay una bibliografía que lo llama los interceptos, ¿sí? Entonces voy a usar ese término. En realidad, los interceptos, ¿qué son? Las intersecciones de la gráfica de mi función con los ejes. Entonces yo voy a tener un intercepto en el eje X, ¿sí? Que se trata casualmente del valor donde el gráfico va a atravesar al eje X, y que pueden ser varios. Lo voy a obtener igualando el numerador de la función racional a 0, es decir, son aquellos valores para los cuales la función da 0. Acá es 0, ¿sí? Y el otro intercepto es en y. Bueno, por ejemplo, me salió primero poner el ejemplo. Por ejemplo, si esto es f de x, x sobre x menos 2, acá observo que para que esta función dé 0, lo único que puede pasar es que el numerador sea 0. ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser 0 porque no es parte del dominio. Lo estamos restringiendo, sacando. Entonces digo que acá lo único que puede pasar es que la x sea 0. Porque 0 dividido lo que dé acá es 0. Entonces, el punto donde corta la función al eje x es el 0. Dije recién, podría haber un valor o varios. Bueno, y el intercepto en y, que es justamente lo mismo que lo anterior, pero con respecto al eje x. Y acá no puede haber varios. Para que se cumpla la condición de función, no puede la gráfica cortar en 2 puntos del eje de ordenadas. ¿Por qué? Porque dejaría de ser función. Si ustedes revisan el video de función, de la presentación de función, ahí cuando nombro las expresiones que pueden tener función, una de las que no puede tener es la raíz, la función raíz, salvo que el dominio esté restringido, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que un conjunto sea función, para que una relación sea función, la imagen tiene que ser única. Y si corta el eje y en 2 puntos, ya no es única. La x sí puede tener varios.
puede cortar en varias partes, pero la Y no, tiene que ser única. ¿Cómo lo obtengo? Calculando la función para x igual 0. O sea, yo voy a reemplazar por 0, fíjense, lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular f de 0. ¿Cómo? Reemplazo por 0 donde hay x. En este caso es arriba y aquí abajo. Y esto me va a dar un número. Arriba 0, 0 menos 2, 0 dividido menos 2, 0. Entonces, y igual a 0, ¿qué es? Es el intercepto en el eje y. Es decir, esta función corta al eje x en 0 y al eje y en 0. ¿Sí? Otra forma de escribirlo es como punto. Este es el punto 0, 0 y este es el punto 0, 0. El mismo. Muy bien. Veamos un ejemplo. Supónganse que tengo esto. Entonces, vamos a hacer cálculos auxiliares. Primero, el dominio. X más 3 igual a 0. De acá se desprende algo muy simple, que es que X no puede valer menos 3. ¿Sí? Primer condición. Entonces digo, el dominio de la función son todos los reales menos el menos 3. ¿Sí? No voy a hacer todas las formas, elegí esta, vos te dedicarás o expresarás el resultado en la forma que te lo pide tu profesor. El conjunto imagen. El conjunto imagen eran todos los y pertenecientes a los reales, tales que, acá en vez de usar la primera, usé la segunda, para no ahondar en una, ¿no? Entonces trazo una liñita para separar y digo, si y es igual a 1 sobre x más 3, despejo la x. ¿Cómo era que hice? Esta expresión sube y esta expresión baja. X más 3 igual a 1 sobre y. Entonces paso el 3 restando y hago la cuentita. Lo que tengo que descartar es los valores que indeterminan este resultado, que es cuando la y vale 0. Casualmente dio igual que antes, pero es casualidad. O sea, la imagen son todas las y pertenecientes a los reales, tales que esa y no puede ser 0, distinta de 0. Y ahora, como próximo paso, es calcular los interceptos. Es decir, los puntos en donde corta en x, que en este caso lo que tengo que hacer es igualar a 0. Y bueno, acá lo que pasa es que para que esto sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Y el 1 ya no es igual a 0. O sea que no hay. Si no hay, ¿qué pongo? No existe. O esta E al revés significa existe. ¿Vieron eso que les mencioné del lenguaje simbólico? Una E al revés, una E de imprenta mayúscula al revés significa existe. Si viene tachado, ¿qué es? No existe. Así como el igual es igual y si viene tachado es no es igual. Bueno, muy bien. Y en Y, es decir, ¿podría no cortar a los ejes? Sí. Podría no cortar a uno y al otro sí. Podría no cortar a ninguno de los dos. Podría cortar a los dos. Pueden pasar cualquier cosa. No hay condición. Bueno, para calcular el intercepto con el eje y, tengo que calcular f de 0. Es decir, reemplazar las x por 0. En este caso me queda 1 arriba, 0 más 3 es 3, me queda que f de 0 es 1/3. Por lo tanto, el valor o el punto donde corta al eje y es en y igual a 1/3. Si quieren, 0, 1/3. Como te haya indicado tu profesor. Bien, entonces ya aprendimos otro paso del análisis de funciones. Calculamos el dominio, calculamos la imagen y ahora los interceptos. Veamos un ejemplo completo. Supónganse que me dan esto, uno que andaba por ahí dando vuelta. Entonces, vamos a trazar una línea para separar. Primero calculo el dominio. Tomo el denominador, hallo sus raíces y digo, esto no puede ser 0, primera raíz, no puede ser 2, segunda raíz, no puede ser menos 2, segunda raíz. ¿Se acuerdan que lo vimos más adelante? Entonces, más atrás, perdón. El dominio de la función son todos los reales menos el 0, el 2 y el menos 2, separados por punto y coma. Muy bien. La imagen. Trazo línea. Y perteneciente a los reales, tales que, trazo una línea, y lo que tenía que hacer era despejar la X. ¿Ven? Acá es importante
poder utilizar, o sea, si yo tengo que despejar la X de esto, me voy a volver chino. Entonces es importante poder simplificar la expresión, utilizar alguna expresión equivalente más simple que esta, porque despejar la X de esto es terrible. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo la potestad de descomponer, en este caso numerador y denominador, como vimos por ahí minutos atrás, esto se puede tachar y esto también. Entonces me quedaría 1 sobre X. Me queda una expresión mucho más simple para trabajar. Pero ya establecí el dominio, ya establecí los valores que no puedo usar. Por eso, como les dije en aquel momento, primero se establece el dominio y después hagan lo que quieran a la función. Bueno, y acá es muy simple, la X sube, la Y baja, entonces puede usar cualquier valor menos quién, menos la Y, que tiene que ser distinta de 0. Entonces voy a decir, la imagen son todos los números pertenecientes a los reales, tales que esos números no pueden valer 0. ¿Y cómo serían los interceptos en este caso? Bueno, en X, dijimos que para calcularlos lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. Ya tomé la función equivalente más simple, ¿sí? ¿Para qué me voy a complicar con la otra? Bueno, acá esto da 0 en el caso de que arriba sea 0, lo cual es imposible porque es un 1, y un 1 es un 1. El 1 es distinto de 0, por lo tanto, nuevamente no existe. O si lo quieren en símbolos, lo escriben así, como les haya indicado su profesor. Y por último, en Y. En Y se obtenía calculando f de 0, es decir, reemplazando las X por 0. Chom, esto que escribí acá no está permitido en matemática. La división por 0 no existe. Así que tampoco existe intercepción con Y. ¿Ven? Esto es lo que les dije que podía suceder. Que podíamos tener uno o el otro no, o los dos o ninguno. Bien, si te parece, estamos en condiciones de pausar nuestro trabajo y acá te dejo ejercicios por si quieres afianzar antes de continuar. Te pido en estos ejercicios hallar el dominio, el conjunto imagen y los intersectos. ¿Sí? Que en este caso te doy estos 3 ejercicios. Yo hice una pausa virtual, porque si no, bueno, estoy hasta mañana grabando, y acá viene Einstein, que estaba esperando que el alumnado terminara. No sé, si hiciste los ejercicios y si tienes dudas me puedes llamar, y si no los hiciste, los dejarás para más adelante. Estamos acá en el análisis de funciones. Ya sabemos que es una función racional, ya sabemos cómo determinar el dominio, cómo determinar la imagen y cómo determinar las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a analizar para poder graficar esta función racional? Acá es importantísimo poder calcular las asíntotas. ¿Sí? Con asíntota me estoy refiriendo a aquellas líneas, ¿sí?, para los cuales la gráfica se vuelve asintótica. ¿Qué quiere decir asintótica en matemática? Que la gráfica se acerca tanto como yo quiera a ese valor, pero no lo toca. Por eso se llama asintótica. Esas asíntotas son de 3 tipos. Yo se las definí en otros casos, pero no las trabajamos. ¿Por qué? Porque en realidad el trabajo con asíntotas viene mejor cuando estudio límites y derivadas. Pero eso es un tema de 6º año de secundario o de análisis matemático en las universidades. ¿Bien? Si vos sos un alumno de 5º, seguramente que lo que te estoy mencionando de límites y derivadas no lo has visto. Entonces, vamos a ver una forma de calcularla más intuitiva, ¿sí? Esas asíntotas son de 3 tipos, dije. Una de ellas es la vertical y está definida como la recta x igual a a, ¿sí? Tal que ocurre, ¿qué cosa? Que f de x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? ¿Cuál es el valor
de x, para el cual la función tiende a más o menos infinito. Cuando la x tiende a A, es decir, cuando me acerco a A, la función se hace tan grande que no la puedo calcular, o tan chica que no la puedo calcular. Entre nosotros se trata de un valor de la x donde la función no está definida. Entonces es muy fácil sacarlo a partir del dominio de la función. ¿Sí? Por supuesto que si estuvieras estudiando con límites y derivada, yo acá te dejo la posibilidad de verlo, al de asíntotas, en la secuencia de análisis matemático. Hay un videíto que hablo de asíntotas. Lo que pasa es que si sos de quinto año, te recomiendo que no lo hagas, ¿sí? Porque voy a hablar de conceptos anteriores que no te corresponden a tu currícula, te vas a llenar de contenidos y no es el caso. Pero acá les dejo, hay un video de asíntotas para ver. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tuviera este caso, yo diría que el dominio de la función son todos los reales menos el 3, el menos 3, porque menos 3 más 3, 0, es el valor que hay que determinar. Vayamos a un gráfico. Entonces, en menos 3, ¿qué ocurre? Hay un valor que no puedo usar. Entonces le trazo una línea así, x igual menos 3, que es la asíntota. ¿Sí? Mi función, ya van a ver más adelante que tiene un punto particular llamado focos, ¿sí? Son simétricos, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué le pasa a la función? Se acerca tanto como yo quiera ese valor, pero no lo toca, se hace infinito. ¿Sí? ¿Ven? Esto es que la función se hace asintótica. Se va acercando cada vez más, hasta que tiende a infinito. ¿Y acá qué pasa? Acá es al revés. Bueno, acá se tira para acá. Viene hacia abajo, ¿sí? ¿Tiende a qué? A menos infinito. Pero nunca lo toca, nunca vale menos 3. Esto es lo que se considera una asíntota. Un valor, que por eso se hace así como punteadito, en donde la función se acerca tanto como yo quiera, pero no la toca. ¿Bien? Bueno, acá te menciono nuevamente el caso de las asíntotas. Muy bien, entonces, se trata de un valor donde la función no está definida y lo voy a calcular con los que la indeterminan. O sea, una vez que determiné el dominio, ya está, ya sé que esos valores son asíntotas verticales. Fin. Después tiene otros dos tipos. Una es la horizontal, que es la recta y igual número, ¿sí? Es una recta paralela al eje X, ¿sí? Que va a ser asíntota horizontal cuando ocurra que f de x tendiente a b da cuando la x tiende a infinito, es decir, a medida que la x se va agrandando, va tendiendo a un número, es decir, tiende a estabilizarse, o sea, más grande pongo el número, más tiende a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, a 2. Bueno, quiere decir que esa de 2 es la asíntota horizontal. Entonces, acá se me van a presentar tres casos. ¿Por qué? Porque va a depender del grado que tenga el numerador y el denominador por su parte. Si ocurre, esto es porque no puedo trabajar con límites y derivadas, sino con límites y derivada hay una fórmula muy simple de hacerlo. Lo que ocurre es que para poder usar ese método ustedes tienen que saber límite y derivada, que es todo un gran tema y no corresponde a esta sección. Bueno, si el grado del numerador, que yo lo voy a llamar GN, grado del numerador, y el grado del denominador lo voy a llamar grado del denominador. Esto es para ponerle un símbolo y no utilizar toda la palabra, ¿sí? Entonces, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, bueno, por ejemplo, tengo cuadrática arriba, cúbica abajo, lineal arriba, cuadrática abajo. Entonces, la recta y igual a 0 es la asíntota, ¿sí? Siempre que el numerador tenga menor grado que el denominador, la asíntota horizontal es y igual a 0, fin. Ahora van a ver por qué, pero primero avanzo. Si el grado del numerador
es igual al grado del denominador, entonces la recta y igual a b. Tengo que determinar un valor. Y si es mayor, van a ver que no existe asíntota horizontal. ¿Esto cómo lo obtengo? Porque yo dije que la recta que se va a transformar en asíntota horizontal tiene que tener este formato. Y igual a b, y igual a un número, y igual a 5, a 8, a 40, a 24. Ninguna otra forma. En el primer caso es y igual a 0, ya está, tengo y igual a un número, 0. En el segundo tengo que determinarlo. ¿Cómo hago para determinarlo? Permítanme limpiar el pizarrón. Si yo tengo esto, bueno, como el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 1, 0 es menor que 1, estoy en la situación 1, la recta y igual a 0 es la asíntota horizontal. Fin. Esto es de manual. Siempre va a ser así. Y ahora van a entender por qué. Pero espérenme, no se apuren. Si yo tengo una expresión de este tipo, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador también es 2. Estoy en el caso en que los grados son iguales. Entonces tengo que encontrar este formato, que es la asíntota horizontal. ¿Cómo hago para encontrar este formato? Divido los polinomios. Divido, supongan que sé que B es P de X. O sea, ¿quién es este b? Es el resultado de la división entre el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Lamentablemente acá, muchachos y muchachas, voy a tener que hacer uso de la división entre polinomios. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué voy a hacer? No voy a explicar la división en profundidad, voy a hacerlo medio rápido. Cuando yo divido lo hacía término a término y empezando para determinar qué valor daba, tomaba el primer término de acá y lo dividía por este. 2x cuadrado dividido x cuadrado le está 2, porque 2 por x cuadrado me tiene que quedar igual. Yo tenía que encontrar, al multiplicar este valor que encontraba por el primer término, me tenía que dar igual a esto. Y bueno, me falta un 2. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. ¿Ven? Esto es lo que tenía que lograr, que quedaran iguales. El que le sigue o los que le siguen, y bueno, que den lo que den. Lo importante es el primero. En este caso, 2 por menos 2x me queda menos 4x. Luego se resolvía con el concepto de división, trazo línea y resto. Para restar acá lo que se hacía era cambió el signo, este me va a quedar menos y este me va a quedar más. ¿Sí? De tal manera que como estos son idénticos y con signos contrarios, se cancelaban. Esa era la idea de la división de polinomios, que el primer término desaparezca. Y lo otro, bueno, dará lo que dará, que en este caso es 5x, porque tengo 1 más 4, 5. Bajo el término que sigue y la división se puede continuar hasta tanto tenga el mismo grado que este. Como acá es x y acá es x cuadrado, ya no puedo continuar, el ejercicio terminó. Esto es lo que se llama resto, que no me interesa, a mí lo único que me interesa es ese 2. ¿Por qué? Porque este 2 tiene el formato pedido, y igual a un número. Y igual a 2 es la asíntota horizontal. Entonces, cuando tengo el mismo grado, me va a pasar esto, que al dividir siempre me va a quedar un número. Lo que tengo que averiguar es cuál es ese número. Bueno, acá viene la maravillosa sorpresa. Ese número sale de dividir los coeficientes del término cuadrático. No tienen que hacer la división de polinomios. Dicen 2 dividido 1 es 2. Fin. Así de simple. ¿De dónde viene? De la división de polinomios. ¿Sí? Sepan de dónde viene. Pero haciendo 2 dividido 1 les da. O sea, el grado cuadrático con el grado cuadrático. El mayor grado, ¿no? De los polinomios. No importa el orden en que esté. Entonces acá, cuando divido, como el mayor grado es 0, dividido no hay. Por eso es 0. ¿Ven? Ahí tienen el porqué. Cuando yo divido el numerador con el denominador, el resultado es 0. No hay un valor. Bueno, veamos qué pasa en el tercer caso. Cuando tengo grado del numerador 2 y grado del denominador 1. En este caso es mayor el del numerador.
Entonces, van a ver que no existe. ¿Por qué no existe? Dije. ¿Qué pasa si divido 2x² más x más 2 dividido x menos 1? Acá les voy a explicar por qué. Si yo divido, o sea, acá tendría que dividir 2 entre quién. No hay otro cuadrático. Entonces 2 dividido 0 no puedo hacerlo. Fíjense lo que pasa si aplico el concepto que corresponde, que es la división de polinomio. Yo aplico 2x. 2x por x es 2x². Bueno, me salió el otro. 2x por menos 1 es menos 2x. Cambio los signos, menos más, trazo línea, este se va. Y acá me queda 1 más 2, 3x. Bajo el 2. Se puede seguir dividiendo. Y ahí es donde me aparece el más 3, que me apareció rápido. 3 por x, 3x. 3 por menos 1, menos 3. Cambio de signos, menos más, trazo línea, este se va, 2 más 3, 5. No puedo continuar, termino la cuenta. Pero el resultado no es un número, es 2x más 3, es una expresión polinómica. Bueno, no cumple la condición de asíntota horizontal, por eso no existe. Fíjense que la regla práctica era dividir. No puedo dividir entre nadie. No existe la división por cero. Bien, entonces, y igual a b sería 2x más 3. No tiene el formato requerido. ¿Se entiende? Entonces, la asíntota horizontal se obtiene de dividir numerador por denominador. Si el grado del numerador es menor, directamente y igual a 0. Ni me preocupo. Si tienen el mismo grado, divido los coeficientes del término de mayor grado, ¿sí? Y esa es la asíntota. Si es mayor el grado del numerador, no existe. Bien, ahí estamos. Esta es la condición que se debe cumplir formalmente hablando, ¿sí? Existe en el caso de que el grado sea menor o igual del numerador al del denominador. Caso contrario, no existe. Y acá viene una cosa muy importante. Si yo encuentro que existe asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua. No hay de las dos simultáneamente. O sea, si hay horizontal, no hay oblicua. Y si hay oblicua, no hay horizontal. Ahora, ojo, que haya horizontal indica que no hay oblicua. Pero que no haya horizontal no me indica necesariamente que haya oblicua. Podría tampoco existir, ¿sí? La horizontal y la oblicua es como que son una invalida la otra y viceversa. Pero con la vertical no tiene nada. La vertical puede existir y las otras no, y nada, no pasa nada. Ahora bien, ¿quién es la oblicua? Es una recta cuya ecuación tiene el formato de recta, ax más b. ¿Sí? Si existe asíntota oblicua, en el caso de que el grado del numerador sea igual al grado del denominador más 1. Es decir, no siempre va a haber asíntota oblicua. Si el grado del numerador es más grande que el del denominador en un valor, ahí voy a tener asíntota oblicua. Si no, no. Supónganse que arriba es x² y abajo es x³. Ahí lo superan 2. Bueno, eso no tiene asíntota lineal. Otro tipo de asíntota no vamos a buscar. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de este caso? Bueno, acá tenía asíntota horizontal, y igual a 0. No existe asíntota oblicua. Ya lo puedo determinar. Acá teníamos asíntota horizontal, y igual a 2. No existe asíntota oblicua. Y no existe asíntota horizontal. Pero cuando divido, me queda y igual 2x más 3. Esa es asíntota horizontal. Fíjense que tiene la forma de una ecuación lineal. Y fíjense que la diferencia de grados entre el numerador y el denominador es 1. Este es igual al grado del denominador más 1. 1 más 1, 2. Bien. Todas estas pequeñeces que yo les voy mencionando, ustedes se las tienen que ir grabando. Cuando hay asíntota horizontal, cuando hay vertical. Y son cosas que les van a permitir llegar al gráfico. Vamos a detener acá el aprendizaje
para que ustedes puedan practicar este nuevo concepto. Así que acá les pido en este ejercicio hallar las asíntotas y les doy estas funciones. ¿Sí? Acá pueden ver que el grado es menor, ya tendrían que decir y igual a 0 es la asíntota horizontal. Acá tiene el mismo grado, y acá tiene una diferencia de 1. No sigo. Después de un tiempo ya aparece que Einstein está un poco impaciente. No me gusta esa cara. Así que continuamos. Bueno, hasta acá tenemos qué es una función, cuál es el dominio, cuál es la imagen, y cuáles las asíntotas. De qué manera puedo averiguar las asíntotas. ¿Para qué quiero todo esto? Porque yo voy a necesitar, el profesor les va a pedir que grafiquen esta función. No es una tarea fácil graficar una función racional. Entonces, por ejemplo, supónganse que me dan este caso el más simple. Lo primero que yo hago es determinar el dominio. Siempre lo primero es determinar el dominio. Vengo acá, hago una cuentita, digo, el denominador no puede ser 0. Entonces, no puede valer 1. Vengo acá y digo, son todos los reales menos el 1. Determino la imagen. ¿Para eso qué hago? Son todos los y pertenecientes a los reales, tales que, tras una línea, despejo la y. X menos 1 sube, este baja. Bueno, son todos medios parecidos, ¿no? Y igual a 0. Este es el valor que tengo que descartar. Y distinto de 0. Voy a repetir algo que ya he dicho. No sé qué formato te pide tu profesor. Yo acá utilicé un formato en este y un formato en el otro. Pero como para variar, no es que tiene que ser así. Será el que el profesor te pida, ¿sí? Podría utilizar acá reales menos el 0, ¿sí? Es lo mismo. Interceptos. En X. Para averiguar los interceptos en X, lo que hacía era igualar la función a 0. En este caso, para que esto valga 0, tiene que valer 0 el numerador, lo cual es imposible porque ya es un 1, por lo tanto digo que no existe. En Y, lo que debo hacer es calcular la función para 0. Reemplazo por 0 las X y me queda 1 sobre menos 1, me da menos 1. Este es el valor. 0 menos 1 es el punto donde se corta el eje Y. Esta es la otra forma que tenemos de escribirlo, como punto, como coordenada. Y ahora averiguo las asíntotas, ¿sí? Para averiguar las asíntotas, tengo que aprenderme los conceptos. Recordar, la asíntota vertical es la ecuación X igual a un valor que indetermina. Lo saco del dominio. X igual a 1. Fin. Ni lo pienso. Ya cuando calculé el dominio ya tengo una asíntota vertical. Si es que hay un valor, ¿no? Ustedes me dirían, y en el caso de que teníamos varias, bueno, son varias asíntotas verticales. ¿Sí? Ningún problema. Horizontal. Tenía que ver con el grado. El grado de las expresiones del numerador y del denominador. Vamos a hacer acá. El grado del numerador es 0. El grado del denominador, en este ejemplo, ¿no? Es 1. Es menor, como es menor, directamente digo que la asíntota horizontal es y igual a 0. Entonces, y igual a 0. Es asíntota horizontal. Yo no sé cómo te lo pide tu profesor. Yo les pedía a mis alumnos que y igual a 0, ¿qué cosa? ¿Sí? Que me hablaran como si yo no supiera nada, que me establecieran qué es lo que están obteniendo. Y igual a 0, ¿qué? Es asíntota horizontal. Oblicuas, bueno, dijimos que, como ahí apareció la palabra dominio, tarde. Dijimos que, como la ecuación cuando tiene asíntota horizontal no tiene oblicua, directamente pongo no existe asíntota oblicua. Se supone que con todos estos elementos yo estoy en condiciones de hacer un gráfico, ¿sí? Siempre aproximado, ¿se acuerdan lo que decía en los otros casos? Así que traigo un sistema de ejes y digo, primero voy a marcar las asíntotas. Hay una asíntota en x igual 1. Hay una asíntota horizontal en y igual 0. Entonces la función, cuando, no sé cómo viene, se supone que viene de acá, viene bajando,
esto no lo toca, o sea que se hace asintótica. ¿Sí? Bien. Corta al eje X nunca, o sea que está por encima del eje X o por debajo del eje X, pero no la corta. Pero sí corta al eje Y en 0 menos 1. Acá hay un punto, ¿sí? En 0 menos 1, por donde va a pasar. Y después tengo un foco. Ya más adelante les voy a hablar de ese valor. Ese valor es tal que lo define ¿quién? El elemento de arriba. Si el elemento de arriba es 1, quiere decir que yo me muevo un valor a la derecha y uno para arriba y obtengo ese puntito. Un valor acá y un valor para abajo y obtengo ese punto, que casualmente es el intercepto en Y, 0 menos 1. Bueno, lo que ustedes deben saber es que la gráfica de este tipo de funciones es lo que se denomina una hipérbola equilátera. Tiene este formato como de una función que crece infinitamente acercándose a esta línea, pero sin tocarla. Y acá baja y se acerca tanto como yo quiero a esta línea, pero no la toca. Se hace asintótica. No es una parábola, no es nada conocido, es como una curva que se acerca infinitamente. Lo mismo pasa de acá, ¿ven? Acá se hace menos infinito y acá se acerca ¿a quién? Al cero, ¿sí? Y no lo toca. Esta es la gráfica que nosotros vamos a encontrar en muchos casos. Se llama una hipérbola equilátera. Es muy difícil de dibujar, se supone que estos se llaman ramas de la hipérbola, estas ramas son idénticas, acá se me degeneró un poquito porque, bueno, es muy difícil graficar y es muy difícil graficar con la computadora, ¿no? Yo lo hago a mano a esto, por eso me queda tan feo, ¿sí? Pero son, si uno lo mira así inclinado, es como que deberían ser ramas parecidas, ¿sí? Simétricas. Bueno, veamos otro caso. Tengo esto. El dominio de la función, de nuevo, x menos 1 no puede valer 1, entonces digo reales menos 1. Conjunto imagen, son todos los y pertenecientes a los reales, tales que, bien, entonces acá hago esto. Paso este valor multiplicando, aplico distributiva, x por y menos y igual a x más 1, y ahora junto los que tienen x, los que tienen y despejo. Me queda este tipo. Ven que no es fácil despejar la x de una función. En este caso me resultó bastante simple. O sea que lo que no puede ocurrir es que y menos 1 sea igual a 0. Dicho de otra manera, la y no puede valer 1. Entonces son todos los reales, los y pertenecientes a los reales, tales que y tiene que ser distinto de 1. Bien. Los interceptos. Otra vez no apareció el dominio. Va a aparecer más tarde. En x. Lo obtenías igualando a 0. Esta función va a valer 0 cuando el numerador sea igual a 0 y el denominador no. Primera vez que aparece esto. Estoy haciendo el despeje de una ecuación racional. Cuando yo tengo una ecuación racional, sé que el resultado va a estar en el de arriba, igualada a 0, perdón. Sé que el resultado va a estar en el numerador, pero siempre y cuando esos puntos que yo encuentre no anulen también el denominador, porque no puede suceder eso. Por lo tanto, tengo que expresarlo de esta manera, que el numerador dé 0, pero el denominador no. Y si coinciden los valores, entonces no hay resultado. Veamos, acá sale que x tiene que ser igual a 1, pero la x no puede ser igual a 1. Pues el resultado es menos 1. ¿Es igual a este? No. Entonces es el resultado, x igual menos 1. Si hubiesen coincidido 1 y 1, entonces no hay. ¿Por qué? Porque siempre van a ser los valores que anulen el numerador, siempre y cuando no anulen el denominador. El denominador no puede valer 0 bajo ningún concepto. Entonces, la intersección con el eje X es en menos 1, 0. En el eje Y, vamos a hacerlo por aquí arriba. Eso lo obtengo cuando calculando
f de 0, es decir, reemplazando las x por 0. 0 más 1, 0 menos 1, me da y igual menos 1. O sea, en 0 menos 1 tengo la intersección con el eje y. Las asíntotas verticales, ¿sí? Dijimos que eran los que indeterminaban la función. Lo saco de acá del dominio. X igual 1. Fem. Horizontales. Como tienen el mismo grado, simplemente divido numerador con denominador. Grado del numerador 1, grado del denominador 1. Como son iguales, entonces el resultado va a ser la división entre los coeficientes. Acá es una x sobre una x, 1 dividido 1, 1. Bien, y igual a 1. Esa asíntota horizontal. Y como dije, oblicua, y acá aparece el dominio, no existe. ¿Por qué? Porque existe horizontal. Si existe horizontal, no hay oblicua, y viceversa. Muy bien. Si yo quiero graficar esto, entonces tengo una asíntota horizontal en 1, perdón, una asíntota vertical en 1, una asíntota horizontal en 1. Entonces mi función va a estar por aquí arriba y por aquí hasta abajo, en formato como les dije antes. Los interceptos son menos 1, 0 y 0, menos 1. Menos 1, 0 y 0, menos 1. Bien. Entonces acá tengo una rama. Vamos a estirarla un poquito más. ¿Sí? Esta se aproxima tanto como yo quiera, pero no la toca. Y está lo mismo. La otra rama, ¿de dónde nace? Porque fíjense que esta está muy corrida, muy desparramada. Bueno, por ahora lo que yo les voy a contar, porque esto viene una explicación más adelante, es que es simétrico. Es decir, de acá del centro me moví 2 espacios en X y 1 para abajo. Bueno, acá hago lo contrario. 2 espacios en X y 1 para arriba. ¿Sí? ¿Quién es? El otro punto. Repitamos, a ver. Acá hice 2 para la izquierda y bajé 1, 1 para la izquierda y bajé 2. Acá, ¿qué hago? 1 para la derecha, subo 2, 2 para la derecha. Es decir, ven, tengo que encontrar los simétricos. Entonces, lo que hago de un lado, lo hago del otro, cambiando el valor de y. Entonces, acá, ahí va mi función y quedan simétricas. ¿Sí? Esta es una forma de graficarla intuitiva. Más adelante tengo una sorpresita que les va a encantar. Por ahora vamos a hacer una pausa para ver si pueden graficar. Les pido que analicen y grafiquen estas funciones. Es necesario que analicen. ¿Analizar qué es? Calcular el dominio, la imagen, los interceptos, las asíntotas. Bueno, acá lo vemos a Einstein tratando de resolver para ver si ustedes tienen alguna duda. ¿Sí? Bien. Digamos que lo de función racional ya estaría terminado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay un caso muy particular dentro de las funciones racionales, que son las funciones homográficas. ¿Sí? Nosotros dijimos que se llama función racional de una variable a las funciones que tienen como expresión una forma de este tipo. Y les había dado este ejemplo. ¿Recuerdan esto al comienzo? Si quieren, vuelvan el video para atrás y lo van a detectar. En el caso particular, que me va a dar una función homográfica, que la función racional tenga un determinado formato, vamos a estar hablando de funciones homográficas. Se trata de un tipo particular donde el numerador es un polinomio de grado menor o igual que 1 y el denominador es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Es decir, no voy a tener cualquier tipo de polinomio, sino en el de arriba un número o un polinomio en X, fin, y abajo un polinomio en X. ¿Sí? Por ejemplo, AX más B sobre CX más D. Debiéndose cumplir que A, B, C y D son números pertenecientes a los reales, ¿sí? No pueden ser, y
el C no puede ser 0. Es decir, acá no puedo tener un número solo. Acá tengo que tener un polinomio en X. Sí o sí. O sea, los números pueden ser cualquier cosa, los otros. Pero lo importante es que abajo la C no sea 0, sino que tenga un polinomio de grado 1. Por ejemplo, 2x menos 4 sobre x menos 9. Por ejemplo, 2 sobre 4x sobre 4 menos 2x. 1 sobre x. Ven, arriba puede ser de grado 1 o de grado 0. O sea, un número solo o un polinomio en x. Abajo tiene que ser un polinomio en x. Si se cumple esas funciones, se llaman función homográfica. ¿Por qué? Porque su gráfico es como, tengo un gráfico como estándar, entonces conociendo determinadas características del ejercicio, yo puedo movilizar esa gráfica que sé que va a dar igual con algunas variantes. Entonces, a ver, vamos a determinar el dominio. El dominio y el conjunto imagen. El dominio lo voy a obtener siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Cx más d sea distinto de 0. Acá estoy obteniendo una fórmula general. No estoy calculando para un ejemplo particular. Entonces, si yo de acá despejo este valor, me va a quedar menos d sobre c. Este va a ser el formato que en este caso siempre van a tener el dominio. ¿Sí? Van a ser todos los reales menos esto. ¿Sí? Y este, a su vez, x igual a menos d sobre c, va a ser asíntota vertical. Por esto que estudiamos antes, que la asíntota vertical era la recta de ecuación x igual a que indeterminaba. O sea, que automáticamente digo, esto es lo que hay que descartar del dominio y esto es asíntota vertical. En la imagen van a ser todos los reales menos ¿quién? Bueno, si el grado es igual, la y no puede valer a sobre c. Entonces, en este caso, la y igual a sobre c es la asíntota horizontal y no existe asíntota oblicua. ¿Sí? Si el grado no es igual porque es menor, no hay problema. No hay valores para descartar. Los interceptos voy a tener en x, que es cuando f de x es igual a 0, y en y, cuando calculo f de 0. Eso va a ser característico de cada ejercicio en particular. Bueno, tuve que subsanar un error de edición. Disculpen las demoras. Igual para ustedes es transparente porque yo pongo pausa y ahora continúo. Bueno, decíamos, continuamos. Por ejemplo, supónganse que el ejemplo es este. 3x menos 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Acá, si ustedes se fijan, con estas condiciones, a es igual a 3, b es igual a menos 1, c igual a 1, d igual a menos 2. Cumple la condición porque c es distinto de 0. Es la única condición que no podía pasar. Entonces, primero voy a averiguar el dominio. Para eso puedo tomar el denominador y despejar, o simplemente aplicar este concepto, que era menos d sobre c. Entonces digo que el dominio son todos los reales menos d es menos 2, c es 1, o sea, d es menos 2, cambiado de signo, que me queda 2. Entonces digo, no me apareció el 2. Espérenme un segundito. Bueno, muy bien. O sea, la x no puede valer menos 2. Si no se acuerdan de la fórmula, no hay ningún problema. Lo que hacen es lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era qué cosa. Como esta es la función, digo que x menos 2 tiene que ser distinto de 0, despejo. O sea, da lo mismo, ¿sí? No tiene que ser 2 o no tiene que ser 2. Bien, entonces, el dominio todos los reales menos el 2. Siempre primero el dominio.
Cuando digo esto, ya establezco que eso es asíntota vertical. O sea que x igual a 2 es asíntota vertical. Ya lo establezco. ¿Sí? Y voy a hacer una aclaración. Yo no sé si tu profesor te va a permitir sacarlo automáticamente, el dominio y la asíntota vertical del mismo lugar. Si te lo permite, ya lo estableces. Y si no, esperas al momento de las asíntotas. ¿Sí? Siempre respeta el formato que te está indicando tu profesor. Pero ya lo sabes, ya sabes cuál es la asíntota. Si te lo pregunta más adelante, más adelante. El conjunto imagen son todos los reales menos A sobre C. Entonces lo que voy a hacer es todos los reales menos, tras una línea, A sobre C. O sea, todos los Y iguales A sobre C. A es 3, C es 1, no puede valer 3. ¿Bien? No puede valer 3. Fin. Y acá ya puedes decir que ese valor es asíntota horizontal. Y ya puedes decir que no existe asíntota oblicua. O sea, y igual a 3 es asíntota horizontal. Y automáticamente dices, no existe asíntota oblicua. O sea, a medida que calculas el dominio y la imagen, ya puedes determinar las asíntotas. En este caso de función homográfica. ¿Sí? Me queda, para poder graficarlo, los interceptos en X, haciendo f de x igual 0, en y, calculando f de 0. ¿Sí? En este ejemplo en particular, ¿qué tendré? Tendré en x, bueno, vamos a hacer acá una cuenta auxiliar. Esto igual a x. Como bien sabes, lo de arriba, o sea, el numerador tiene que ser igual a 0 y el denominador distinto de 0. Esta es la forma de despejar esta función, esta ecuación racional. Entonces, x quedó igual a 1/3, pero no puede valer 2. Como no se superponen, entonces este es el resultado esperado. ¿Sí? La intercepción en x es 1/3, 0. En y, ¿qué digo? Averiguo f de 0. Reemplazo las x por 0. Me queda 3 por 0, 0, menos 1, menos 1, 0 menos 2, menos 2. Esto da tanto como 1/2, porque menos por menos, pues, se cancela y queda positivo, 1/2. O sea, el intercepto en y es 0, 1/2. Bueno, ya estoy en condiciones de graficar. Asíntota vertical, x igual 2. Asíntota horizontal, y igual 3. Yo sé que está por arriba o por abajo. Bueno, los interceptos son en 1/3, 0, en 0, 1/2. ¿Sí? Es como que la gráfica está por acá. Yo voy a hacer, para no encimar, porque me cuesta mucho graficar acá, voy a traer la gráfica directamente. ¿Ven? Acá toca y toca y ahí, ¿sí? Esto es lo que estamos esperando. ¿Qué ocurre? Que estas gráficas tienen todos gráficos parecidos, pero según el formato de su función van a estar desplazadas. Entonces yo los invito formalmente a ver un video de mi colección que se llama Gráfico de Funciones. Esto lo preparé para los alumnos de sexto año. Antes de empezar con límites y derivadas y todo eso, les recordé las gráficas de funciones que tienen que tienen gráficas semejantes y que simplemente con desplazamientos en los ejes yo podía obtener su gráfica. Así que bueno, voy a hacer un repaso igualmente de eso en el caso de la homográfica. La función tipo, la función que da su gráfica particular es esta, f de x igual a 1 sobre x. Si yo la grafico, en ese video les mostraba que para graficarla yo tenía que hacer una tabla de valores donde iba poniendo valores de la x y obteniendo valores de la y. Es decir, es como determinadas coordenadas, para que ustedes vean de dónde sale la gráfica. Entonces, por ejemplo, empezaba por 0 y ponía rayita porque la división por 0 no existe, no tiene solución. Si elijo el 1, 1 sobre 1, 1. Y ahí tengo 1, 1, primer punto. Si elijo menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1. Para menos 1, 1. ¿Ven? Simétricos. Simétricos,
Pero no, vieron que en la parábola esto hubiese quedado del otro lado. Bueno, acá queda contrario. ¿Mm? Si elijo 2, 1 sobre 2, un medio. Si elijo menos 2, para 2, un medio. Si elijo menos 2, menos un medio. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que hice antes? Vamos a estirarlo. Si elijo un medio, 1 sobre un medio me da 2. Para un medio, 2. Y si elijo menos un medio, me da menos 2. Para menos un medio, menos 2. Fíjense lo que le pasa a la gráfica. Vamos a poner otros, por las dudas. 4, un cuarto. Para 4, un cuarto, la mitad, estamos acá. Y para menos 4, menos un cuarto. Ahí. Y si elijo un cuarto, me da 4. Para un cuarto, me voy hasta 4. Y para menos un cuarto, me da menos 4. Ahí tienen el recorrido que estábamos hablando. Fíjense que acá yo tengo que hacer esto, se vuelve asintótica, y acá lo mismo. Si ustedes la miran así inclinada, son simétricas, ¿sí? ¿Cuáles serían las asíntotas? Por un lado esta, ¿sí? Por otro lado esta. O sea, si yo hubiese determinado las asíntotas y estos puntitos que ya van a ver que se denominan focos, podía haberla trazado sin necesidad de calcular todos estos valores. Es decir, conociendo solo partes de su función. Acá no tiene nada sumando. Y este sumando es casualmente la asíntota vertical. Este, para 0, me da la asíntota horizontal. ¿Sí? Y este valorcito de acá me dice cuál es el desplazamiento de esos puntos que yo denominé foco, que son a partir de donde sale la gráfica, a partir del cruce de las asíntotas. Las asíntotas, si existen, se cruzan en un punto. Entonces, a partir de ahí, yo me voy a mover un lugar a la derecha y uno para arriba, me va a dar el primer foco. Y el otro es al revés, uno para la izquierda, uno para abajo. Porque esta función es una función impar. Las funciones impares, de esto hablé en el video de funciones, son aquellas que su gráfica hace lo contrario, lo opuesto, no lo contrario, para las x positivas que para las x negativas. ¿Sí? Las x positivas está para arriba, para las x negativas está por debajo. Por eso se llama función impar. Entonces, para 1 subo 1 y para menos 1 bajo. Si acá para 1 bajara, entonces acá para menos 1 subo, porque se trata de una función impar. ¿Bien? Entonces, conociendo esta gráfica, que tengo que determinar las asíntotas y el foco, ya puedo graficarla. Esta, digamos, como que es el formato generatriz, el formato básico, el formato elemental. Cuando tiene esta forma, esta es la gráfica. Lo que yo voy a mostrarles es que moviendo estas asíntotas, la gráfica no cambia. Supónganse que me dan esto, un 1 sobre x multiplicado por algo, por ejemplo, multiplicado por 2. En realidad ese número me conviene pensarlo como fracción. Van a ver por qué. Este valor que tengo acá me va a movilizar las asíntotas. ¿De qué manera? Este de aquí abajo me va a movilizar para 1, me va a movilizar los focos, dije las asíntotas, los focos. Para 1 subo hasta 2. Me lo dice, para 1 y menos 1, ¿qué hago? Subo o bajo según lo que diga arriba. A ver, repito. Vamos a volver hacia atrás porque quedó confuso. Este valor de acá me va a modificar el lugar de los focos. Los focos, este estaba en 1, 1, para menos 1, menos 1. Pero podría ocurrir que este foco esté más arriba, más abajo, ¿sí? Eso dependerá de este valor, del coeficiente que tiene la función. Si yo lo pienso como fracción, el de arriba es, a partir del cruce de asíntotas, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y a partir de esos puntos, ¿qué hago? ¿Subo o bajo?
¿Y subo o bajo cuánto? Bueno, me lo indica el de arriba. Como dice 2 positiva, perdón, 2 positivo, para 1 subo 2, primer foco, para -1 bajo hasta -2. ¿Por qué? Acá subo y acá bajo, porque se trata de una función impar. La función impar tiene comportamientos opuestos. Entonces, en este puntito denominado foco, sale una rama para allá y una rama para acá. Y en este sale una rama para acá y una rama para allá. Horrible quedó, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Es como que esta gráfica en negro se movió un poquito para arriba y esta se movió un poquito para abajo, pero quedaron iguales. ¿Sí? Si en cambio me hubiesen dado menos 2 sobre 1, ¿yo qué hubiese hecho? Para este valor, siempre el de abajo lo voy a considerar 1 positivo. Cuando tengo una fracción negativa, esto me está indicando que uno de los dos valores es negativo. ¿Se acuerdan cuando vimos lineal la pendiente? Yo tenía que hacer movimientos y decía, el de abajo siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es fácil generar un concepto, porque si yo digo, si el de abajo lo considero positivo, entonces el de arriba es negativo, en cambio si lo considero negativo, ya entro en confusión. Entonces estandaricen. Si el de abajo es 1, hago 1 a la derecha y 1 a la izquierda. ¿Sí? Pero, ¿marcó los dos? Sí. Lo que pasa es que están en violeta. Para esos valores yo tengo que considerar 2 en el eje de ordenada, pero como está cambiado de signo, va a ir al revés de lo que pasaba cuando era positivo. Cuando era positivo iba para arriba, ahora es negativo, entonces voy para abajo, al -2. Pero el otro, si acá fui para abajo, como es impar, va a ir para arriba. Puntito, puntito. Entonces mi gráfica va a estar definida de esta manera. Es decir, si este coeficiente es positivo, se manifiesta como la original. Si este coeficiente es negativo, es opuesto. El que iba para arriba va para abajo y el que iba para abajo iba para arriba. ¿Bien? Otro caso. Supónganse que la función tiene en la parte de la x un valor cambiado de signo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que ese valor es un 1, x menos 1. Yo voy a considerar el valor de arriba es la a. La a en este caso es un 1, así que la voy a tomar como 1 sobre 1. ¿Sí? Este valor de acá, explicaba en ese video, es desplazamiento de la asíntota vertical. La asíntota vertical está desplazado un lugar en sentido cambiado que lo que dice acá. Como dice negativo, me voy a desplazar hacia 1 positivo. Esta es la asíntota vertical. Se movió. Estaba en el 0, se movió acá. Entonces, ¿qué pasa con mi gráfica? A partir de ese centro, yo voy a moverme, ¿sí? Según lo que diga este valor de A. Para 1, 1 a la derecha y 1 a la izquierda, voy a subir 1. Subo 1 acá y acá abajo. Puntito, puntito. Entonces mi gráfica hace esto. Hay un desplazamiento de la original, un lugar para acá y un lugar para acá. ¿Sí? Se movió, porque en realidad el que se movió es la asíntota vertical. Bien, si ese valor fuera positivo, por ejemplo x más 1, lo que yo me hubiese movido es un lugar a la izquierda, es cambiado de signo. Este valor es cambiado de signo. Menos 1, acá estaría mi asíntota. Entonces, a partir de ahí, para 1 a la derecha, subo, y para 1 a la izquierda, subo 1, puntito, bajo 1, puntito. Como es impar, lo que hace a la derecha es opuesto a lo que hace a la izquierda. Chup, 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 chup. Mi intención es que ustedes vieran que esta gráfica en negro es como que se desplazó más allá o más acá. Este valor de aquí abajo es desplazamiento horizontal. Se ha movido tantos lugares, vertical. Tantos lugares, tantos lugares.
de la asíntota, ¿no? Asíntota vertical. Veamos otro caso. Supónganse que tengo 1x y salido de la fracción más c. Por ejemplo, 1/3 x menos 2. Este valor es desplazamiento de la asíntota horizontal. Yo acá tenía una asíntota horizontal en 0. Esta era mi asíntota horizontal. Ahora esa asíntota horizontal va a estar en 2. Perdón, en menos 2. Acá no cambia de signo. Entonces yo tomo el menos 2 y ahí está mi asíntota horizontal. La vertical permanece en el lugar que estaba. Entonces digo, a partir de este cruce de asíntotas, yo voy a marcar 3 a la derecha y a la izquierda, subo 1. Subo 1, puntito, bajo 1, puntito. ¿Sí? Entonces a partir de acá, tuqui, tuqui. ¿Bien? Entonces, cuando la función tiene algo afuera sumando o restando, hay desplazamiento en el eje vertical. Hay desplazamiento de la asíntota horizontal. Conclusión. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo debo saber que se trata de una función impar, por lo tanto, lo que sucede en el eje positivo es opuesto a lo que sucede en el negativo. Si acá sube, acá baja. Si acá baja, acá sube. Bueno. Y mi gráfica completa va a tener esto. Puede tener esto. Un coeficiente A, que me indicará las condiciones del foco. Un valor B, que lo voy a llamar el desplazamiento del eje de abscisas, cambiado de signo. Un valor C, que va a ser el desplazamiento del eje de ordenadas. Y este A, junto con saber que la función es impar, me va a decir para dónde va, si subo o si bajo, el valor del foco. ¿A partir de dónde? Del cruce de las asíntotas. Vayamos a un ejemplo. Supónganse que tengo todo esto. ¿Sí? Primero marco las asíntotas, que están desplazadas. 1, cambiado de signo en X. Entonces vengo hasta menos 1, trazo la asíntota vertical. Menos 1, sin cambiar de signo, menos 1, la asíntota horizontal. Mi centro, que es el cruce de las asíntotas, se desplazó aquí. A partir de ahí, ¿qué hago? Voy a marcar el foco. Me conviene esto pensarlo como fracción. Esto es un 2, o sea que es 2 sobre 1. Entonces digo, a partir de ese cruce de asíntotas, cuando me muevo 1 a la derecha o a la izquierda, voy a subir o bajar esto. El de la derecha, si esto es positiva, sube, por lo tanto el otro baja, y si es negativa, baja, por lo tanto el otro sube. Como es 2 positivo, ¿qué hago? 1 a la derecha, 2 por arriba, puntito, 1 a la izquierda, 2 para abajo, puntito. Entonces a partir de ahí, esto sube así, y esto va para allá y para allá. Siempre sin tocar. Y fin. Esto en el caso de que sea una función homográfica, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, todavía no quiero que aparezca esta palabra. Entonces, conocidos determinados valores, yo puedo graficar aproximadamente la función porque conozco una gráfica básica, generatriz, una gráfica que le da origen. Yo sé que tiene este comportamiento. Lo que le va a pasar es que se va a desplazar en el plano. ¿Sí? ¿Según quién? Según esta ecuación, que es la denominada ecuación canónica. Yo tengo que saber que lo que viene aquí con X es desplazamiento en el eje de abscisas, esto es desplazamiento en el eje de ordenadas, y este valor, sabiendo que es una función impar, me va a indicar para cuánto sube, para cuánto baja, ¿sí? Que es contrario porque se trata de una función impar. Ahora bien, el problema de las funciones homográficas es que no siempre vienen así serviditas, sino que vienen de esta forma a veces. Por ejemplo,
3x menos 1. ¿Quién es K? ¿Quién es B? ¿Quién es? ¿Cómo lo determino? ¿Puedo escribir a partir de esto su ecuación canónica? Sí, señores. No es muy agradable, pero no es difícil, no es imposible. Lo que yo voy a hacer, vamos a hacer un sector de cálculos auxiliares, es dividir numerador con denominador. Y voy a aplicar el teorema del algoritmo de la división de polinomios. El teorema del algoritmo de la división de polinomios establece que esta división es igual a un resultado más el resto sobre el denominador. Si ocurriera que el resto es 0, ese resultado y fin. Eso digamos como que tiene solución exacta. No siempre tiene solución exacta. Entonces, ¿qué hago? Yo divido, como se trata de funciones homográficas que tienen el mismo grado numerador y denominador, acá me va a quedar un valor, que en este caso es 3. 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6. Cambio de signo, trazo línea, resto. Este con este se va, me queda 5. Fin. No puedo continuar, porque esto es de menor grado que este. Terminó. Bueno, en una división de polinomios, si yo tengo resto, por el teorema de el algoritmo de la división, esto es igual al resultado que me dio, 3, más lo que me sobró, 5, partido en x menos 2. Esto me indica que yo debería seguir dividiendo, pero no puedo, entonces lo dejo indicado. ¿Cómo tenía que seguir dividiendo? De 5 dividido entre x menos 2, que no puedo. Bueno, en nuestro caso, nosotros no nos importa lo que dice esto. Esto nos sirve para expresarlo en forma canónica. Fíjense, 5 sobre x menos 2. 5 sería la K, x menos 2 sería el B y este sería el C. Está escrito de otra manera nada más. Entonces yo lo que puedo establecer es que esta función es igual a 5 sobre x menos 2 más 3. Lo que hice fue cambiar el orden. Y ahí lo tengo en forma canónica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de tal manera que este valor va a ser el desplazamiento de las abscisas, este valor va a ser el desplazamiento de las ordenadas y esto, sabiendo que se trata de una función impar, me va a indicar si voy hacia arriba o hacia abajo y en el otro caso lo contrario. Así que bueno, tomamos nuestro último descanso y acá les pido, dadas las siguientes funciones, indicar si son o no homográficas. Si lo son, escribirlos en forma canónica, analizarlas y graficarlas. Y en cualquier caso, esto es el fin, así que si aún no lo han hecho, yo les pido que se suscriban a mi canal, me dejen un like si les gustó lo que presenté para ustedes, que preparé con mucho cariño, y me dejen algún comentario, sobre todo si tienen dudas con alguna otra cosa, algún otro tema que no esté ya en el canal. Primero revisen el canal. Si ya está, bueno, aprovechenlo. Y si no está, me lo ponen en comentarios y yo apenas pueda se los preparo. Por ahora me despido porque este ha sido el final. Ahí está nuestro querido Einstein saludando. Imagínense lo que hubiese sido Einstein si hubiese conocido las virtudes de la tecnología moderna. Bueno, hasta el próximo video clase. Que tengan un excelente día de verano.